vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento en lo que son las preguntas de investigación en estudios empíricos, reconociendo básicamente cómo se estructuran estas y cómo se formulan. Entonces, reconoceremos que la construcción de la investigación pues nos permite comprender, buscar paradigmas, cruzar conceptos y revisar. Es una constante ejercicio de búsqueda y demás. Pero la pregunta de investigación principal y las específicas se convierten como en ese hilo conductor y en ese ejercicio que realmente permite abordar todo el ejercicio de ese rol de investigación. Entonces vamos a considerar 5 estudios de su mirada empírica. Vamos a reconocer cuáles son esas preguntas específicas que se plantea el autor y cómo esas se entrelazan a su vez entre preguntas derivadas o dimensiones, categorías o variables, dependiendo del tipo del estudio. El primer estudio que tenemos es el de actitudes del profesorado de educación secundaria Manizales, es la educación en valores, un estudio empírico de Palacio Bernal Juan Carlos del año 2022, un experimental no correlacional. Dentro de la pregunta general está describir las actitudes del profesorado de educación secundaria de Ciudad Manizales hacia la educación de valores. Las preguntas específicas, él nos plantea 5 preguntas específicas. Vamos a ver cómo hacemos una relación muy interesante entre lo que son esas preguntas principales y las categorías que se derivan. Entonces, por ejemplo, tenemos el diseñar un cuestionario escala que suministra información sobre las actitudes del profesorado hacia la educación en valores en el nivel de educación básica secundaria. Pues con qué categoría la llevamos con la categoría de la formación del profesorado para la educación en valores y el apoyo institucional al profesorado en la educación de valores. El examinar las actitudes con base en la comparación de efectos diferenciales de enseñanza, cursos, experiencia y del profesorado en el cuestionario definitivo, la retomamos ¿dónde? En la organización y desarrollo curricular, y en la comunidad educativa, y en la sociedad y la cultura. Entonces vemos como para que tenga un hilo conductor el ejercicio de la investigación, debe estar las preguntas principales, las categorías derivadas o las dimensiones muy entrelazadas. Otro estudio es gestionando la contingencia más que la convivencia, el rol de los encargados de convivencia escolar en Chile. Los autores son Mónica Cortés, Bárbara Sotúa, Felipe Saravena, en el año 2019, un estudio mixto de carácter exploratorio. La pregunta general es responder a las siguientes preguntas de investigación a partir de las que ejercen el rol en los establecimientos educativos. Entonces tenemos quiénes son los que ocupan estos cargos en los liceos, qué tipos de tareas realizan en nuestros establecimientos escolares, qué tareas realizan, cuáles son los principales obstáculos que enfrentan, y vemos como por ejemplo qué tipo de tareas se realizan en una categoría denominada básicamente qué tareas realizan, cuáles son los principales obstáculos que enfrentan en su práctica cotidiana, qué obstáculos se enfrentan en su quehacer cotidiano. Podemos ver que diríamos, pero es que se repite lo mismo, pero es que la investigación toda, el objetivo general que yo planteo debe dialogar con esa pregunta general que yo me planteo, a su vez que las específicas no pueden ir por un lado e ir por otro, porque esto hace que realmente pues la investigación parta a tener un ejercicio teórico y se pueda realmente llegar a sustentar. Si no hay ese hilo conductor y esa claridad, y como investigadores nos llegamos a tener esa claridad entre las preguntas generales, esas categorías derivadas a lo que queremos llegar, pues no estaremos realmente haciendo el rol de investigación. Otro de los estudios es acompañamiento pedagógico como estrategia de mejora en las prácticas de aula y en el desarrollo profesional docente. Su pregunta general de este estudio es
Evaluar las prácticas de asesoramiento pedagógico para comprender sus implicancias en el desarrollo profesional docente y el mejoramiento del desempeño en el aula del profesorado perteneciente a centros escolares de la comuna de Temuco, región de la Araucanía, Chile. Vamos a mirarlo con una sola de las preguntas. Pregunta principal. ¿Cómo caracterizo yo esas prácticas de asesoramiento pedagógico implementadas en los centros escolares municipales y particulares subvencionados de la comunidad de Temuco? ¿Cuál sería la derivada? Conocimiento y comprensión del acompañamiento pedagógico, sistematicidad del acompañamiento pedagógico. Porque esa pregunta derivada también me tiene que llevar a mí. Yo, ¿cómo mido esa pregunta principal? ¿Cómo la voy a obtener? Si la miro por una dimensión, por una variable, con la información que yo tenga de la aplicación de un instrumento, de una entrevista semiestructurada, de un ejercicio de observación, esa variable, esa pregunta derivada, lo que me permite a mí es decir, yo me encajo acá y la defino que, por ejemplo, yo a qué quiero llegar a caracterizar las prácticas de asesoramiento pedagógico implementadas en los centros escolares municipales y particulares subvencionados de la comunidad de Temuco. ¿Cómo lo hago? ¿A qué busco que me apunte el instrumento? A un conocimiento y comprensión del acompañamiento pedagógico y una sistematicidad del acompañamiento pedagógico. De esa forma lo logro. Veamos otro ejemplo. Lograr identificar la experiencia y formación del profesorado en las tecnologías digitales y la relación con el uso de estas en su práctica docente. ¿Qué variable? Participación con anterioridad en otros planes y proyectos relacionados con las TIC en el aula, formación recibida, nivel de conocimiento de la TIC que poseen, consideración que tienen sobre el nivel para integrar las TIC en las prácticas docentes. Este es otro ejemplo. ¿Cómo realizar la identificación del uso que hacen los docentes de las tecnologías digitales y su relación con la utilización habitual de las mismas a través de la utilización regular de las TIC en clases, frecuencia con la que se utiliza la TIC, causas que motivan la participación en el proyecto de TIC, finalidad con que se usan las TIC en las prácticas docentes y uso de las TIC en el centro? Entonces, ¿qué podemos decir que nos aporta este ejercicio? Este ejercicio me aportó particularmente el reconocimiento de cómo la variable, la estructura de la pregunta de investigación derivada, la general, dialogan en todo momento y de su adecuada construcción, que también puede ser un ir y venir, me aporta a mí para determinar mi proyecto de investigación, saber qué voy a lograr, cómo lo voy a lograr, cuál va a ser la ruta y cuál va a ser ese camino. Y defino de acuerdo al tipo de investigación que yo vaya a hacer, si me plantearé entonces o dimensiones o subdimensiones, categorías o variables dependiendo del tipo de investigación con el que yo voy a trabajar. Para mi caso, que voy a hacer un ejercicio más desde lo cualitativo, pues utilizar el trabajo de las dimensiones y cogeré y miraré a partir de un ejercicio de definición de dimensiones, definiré a qué quiero llegar yo y cómo quiero llegar. Entonces, muchas gracias y pues realmente este ejercicio fue de bastante utilidad para mi ejercicio de construcción de las preguntas de investigación.